Os Encontros Filarmónicos. Un programa que acompaña ao programa de Man da temporada de concertos da Sociedade Filarmónica Ferrolana. Hola a todos, amigos de la música, ¿qué tal estáis? Soy José Álvarez, soy periodista y soy socio de la Sociedad Filarmónica Ferrolana y tengo el inmenso placer de daros la bienvenida a este espacio nuestro que ya va tomando forma, ya se va confirmando con este primer programa del año 2025, con el que continuamos esta temporada número 76 de la larga historia de nuestra Sociedad Filarmónica, que lleva 76 años seguidos desde 1949, trayéndonos lo mejorcito de la música que pasa por Galicia a nuestros escenarios de Ferrol. Esta música con la que os doy la bienvenida hoy es el gran tesoro que tuvimos la oportunidad de descubrir en el concierto número 618 desde el año 49 que trae a nuestros escenarios la Sociedad Filarmónica. Se trata de una obra que es la danza para cello y orquesta de la compositora británica Anna Klein. Es una música muy poderosa, muy introspectiva, llena de fuerza, de emotividad, es casi mística. Y es una obra de una compositora muy joven. Es una obra de nuestro tiempo que nos habla de nosotros mismos y de nuestro tiempo. Aunque es una reinterpretación de un poema medieval, de un místico sufí, conocido como Rumi, cuyos versos dicen lo siguiente: baila. Baila es el nombre de esta obra, ¿no? Dance en inglés. Baila cuando estás reventado, con la herida abierta. Baila si te has arrancado las vendas. Baila en mitad de la batalla. Baila en tu sangre. Baila cuando estés perfectamente libre. Estos son los versos en los que se inspiró esta joven compositora británica, Anna Klein, para hacer esta obra que dedica a su padre, Leslie Klein, y que fue, como os digo, el centro del concierto primero de esta temporada. De este año 2025, con el que continúa la temporada de conciertos de este año. Fue el primero, eso sí, de los 3 que podemos disfrutar este año en colaboración con la Real Filarmonía de Galicia, que, como sabéis, desde Santiago nos trae un programa este año muy ambicioso y muy, muy interesante. Un programa que se llama Inconformistas, en el que todos los conciertos programados exploran de alguna manera la figura de grandes creadores a lo largo de la historia, creadores y creadoras que han desafiado las normas establecidas, lo que era común en su tiempo, que han buscado su propio lenguaje, sus propias ideas, su propia manera de abrir camino al andar allá donde no estuviera hecho el camino, como diría Machado, y que nos han dejado un repertorio muy, muy interesante. Siempre de la mano de Beethoven, ¿no? Que sabéis que Baldur Brönnimann, que es el director titular y artístico de la Real Filarmonía de Galicia, llama como el inconformista original, dice de él, ¿no? Dice que también es de alguna manera el fundador del repertorio orquestal moderno, que también es verdad.
pero bueno, de alguna manera de la mano de las sinfonías de Beethoven y haciendo un diálogo a través del tiempo con autores de distintas épocas, este programa de inconformistas de la Real Filarmonía de Galicia está tratando de acercarnos a toda una serie de creadores, de compositores que han buscado nuevas maneras de expresarse y nuevas maneras, nuevos caminos para la música. Entre ellos también hacen justicia a numerosas autoras que, bueno, ya sabéis que tristemente, como pasa en otros ámbitos de la vida, las compositoras también, por el hecho de ser mujeres, han estado más oscurecidas hasta recientemente en la historia y en la programación de conciertos, y poco a poco pues, vamos recuperándolas en la memoria y en los escenarios, como es sin duda de justicia, ¿no? Y bueno, con esta temporada están recuperando a autoras pues, como Elisabeth Jacquet de la Guerre del siglo XVIII, ya en el XIX, Marianne von Martínez, o más recientemente Ruth Crawford Seeger, o nuestra Anna Klein, la protagonista del concierto del que vamos a hablar hoy. Es un concierto en el que esta obra, que es del año 2019, de una compositora que nació en el año 80, 1980, tiene 44 años, esta obra estuvo en diálogo en este concierto 618 con una obertura en do de Fanny Mendelssohn, la hermana de Félix Mendelssohn, tan brillante compositora como él, y de la mano en una segunda parte de la octava sinfonía de Beethoven, que es la más breve, pero que también tiene montones de cosas interesantes que vamos a explorar y a recordar ahora. Y lo vamos a hacer con una larga e interesante conversación que nos han concedido las dos protagonistas que, bueno, colaborando y al frente de esta Real Filarmonía de Galicia, pues nos dieron un concierto que creo que para muchos de quienes estuvimos allí va a ser inolvidable, sobre todo por la fuerza de esta obra de Anna Klein, pero también por la brillantez del violonchelo en las manos de Nadège Rocha, a quien vais a escuchar enseguida, y por el brillo, la fuerza, la destreza que la joven directora de orquesta francesa Chloé van de Soetersted eh, supo dar y resaltar en sus días de trabajo al frente de la Real Filarmonía, como podemos disfrutar acá en Ferrol. No voy a alargarme mucho más, creo que lo mejor para presentar este concierto y esta obra tan interesante es que hablemos directamente con ellas. Ha sido una conversación mixta en francés y en español. Chloé, la directora, es francesa, tiene 37 años y una brillantez increíble. Tuvo formación en origen de viola, se formó en París y en la Royal Academy of Music de Londres. También estudió dirección en el Royal Northern College of Music, donde fue nombrada hace un par de años como miembro asociada de la propia institución. Como directora suele llevarnos una interpretación muy intuitiva, con mucha sensibilidad y muy expresiva, con un saber hacer que ha hecho que, pese a su juventud, pues esté trabajando y esté siendo requerida constantemente dirigiendo conciertos por toda Europa, ¿no? En Reino Unido, en Francia, aquí en España, en Suecia, en Australia, Nueva Zelanda, o incluso este año es directora invitada principal de la Orquesta Sinfónica de Bournemouth en Inglaterra. Además, en 2012 fundó una orquesta de cámara que se llama Arc Sinfonía, que suele ser muy aplaudida por su energía vibrante y su amplio repertorio, siempre con propuestas muy interesantes. Y con colaboraciones con artistas como una violonchelista también muy joven, pero una música excepcional, que es Nadège Rocha. Ella es franco-suiza, pertenece a una familia de músicos y estudió en Colonia antes de graduarse bajo la dirección de Robert Cohen en la Royal Academy of Music, donde ahora es profesora. Tenemos la suerte, además, de que habla muy bien español, bueno, y otros idiomas, ¿no? Habla francés, alemán, italiano, inglés, por supuesto, pero habla muy, muy bien español, entonces con ella hemos conversado en castellano y además actualmente está viviendo en una aldea en Asturias, no muy lejos de nuestra Galicia, y bueno, es una gozada escucharla.
no solamente por la pasión con la que nos habla de la música, sino como intérprete. Quienes estuvimos en el concierto disfrutamos además del precioso instrumento que está confiado en sus manos, un ex Vaticano de Amati, construido más o menos hacia 1620, con una decoración, con pintura, con ángeles, que es una preciosidad de instrumento, tanto visualmente como desde luego por la textura y por la fuerza expresiva que en las manos de Nadège Gauchat, y con una obra sobre todo como esta Dance de Anna Klein, bueno, da un resultado absolutamente sobrecogedor e inolvidable. No me alargo mucho más, os voy a dejar ya con la conversación que tuvimos con ella, con Chloé Van Suttersted y con Nadège Gauchat, y vamos a hablar de estas tres obras, de Fanny Mendelssohn, de Beethoven y sobre todo de esta pieza increíble de Anna Klein, que se llama, como os decíamos, Dance, Baila. Bueno, qué maravilla de música. Bienvenidas, Chloé Van der Suttersted, Nadège Gauchat. Bienvenidas aos encontros filarmónicos da Sociedade Filarmónica Ferrolana. Y muchas gracias por sacar este ratito para hablar con todos nosotros. Nos traéis una música que creo que para muchos de nuestros socios va a hacer que este concierto primero del año 2025 sea una noche inolvidable. Es una música muy poderosa, sobre todo esta pieza de Anna Klein contemporánea, tan expresiva, tan profunda, tan misteriosa y tan potente, tan irresistible. Es sobrecogedora, pero también esta obertura tan pocas veces escuchada en vivo, ¿no? De Fanny Mendelssohn, y la octava sinfonía de Beethoven, que tampoco es tan fácil escucharla programada, aunque es una obra, por supuesto, mucho más conocida. Pero para empezar, no sé si podríais contarnos cómo está concebido este programa, cómo se articula el diálogo entre estas piezas. Tal vez podrías empezar explicándonoslo tú, Chloé Van der Suttersted, directora invitada de la mano de la Real Filarmonía de Galicia. Cuéntanos, ¿cómo se articula este programa? Ok. Alors, pour moi, le moment clé de... Bueno, para mí el momento clave de este concierto es en realidad el concierto Dance de Anna Klein, porque la obra de Fanny Mendelssohn y la de Beethoven son obras más pequeñas. De hecho, la octava de Beethoven es una de sus sinfonías que es una de las más cortas, ya que no tiene movimiento lento, por ejemplo, no tiene trombones, etc. Es una sinfonía que es muy clásica, de hecho, la llamamos su sinfonía clásica, entre la séptima, que es muy grande, y la novena. La séptima, que es bastante enorme, como digo, a decir verdad, y la novena, que obviamente es la más grande. Y después, de hecho, la obertura de Fanny Mendelssohn, que es muy clásica también en su estilo y que no es muy conocida. Pienso que de estas tres obras ninguna es conocida tampoco, y la de Anna Klein, su concierto Dance, bueno, no es el concierto para violín de Felix Mendelssohn, que es una pieza que se toca muy a menudo. Pero mira, me parece que es muy interesante que aquí no pongamos, por ejemplo, de Beethoven la quinta sinfonía, porque precisamente para este programa es interesante cuidar ese lado un poco raro, en el sentido de poco habitual. Y así es lo que ocurre con la obertura de Fanny Mendelssohn, que es una música poco habitual, que no se suele tocar, y es una pieza que incluso la orquesta no la conocía, junto con la octava de Beethoven, que tampoco se toca muy a menudo. Y desde luego creo que el clímax de este concierto es la obra de Anna Klein, porque ahí esta obra pues tiene instrumentos incluso que son raros. Tiene el piccolo, tiene el corno inglés, el fagot, el contrafagot, tuba, vibráfono, que dan mucho relieve a los timbres y a los colores. Y bueno, creo que es un concierto
verdaderamente interesante desde el punto de vista de los colores y dramático también, de líneas dramáticas, de Rumi, mais on peut en parler plus tard après. y que está basado en un poema de Rumi. Como decíamos antes cuando estábamos hablando, gracias Chloé, este poema de Rumi vamos a recordarlo, dice, baila, ¿no? Baila cuando estás reventado con la herida abierta. Baila si te has arrancado las vendas. Baila en mitad de la batalla. Baila en tu sangre. Baila cuando estés perfectamente libre. Estupendo, entonces, demos un repaso a continuación, obra por obra, para ver cómo está articulado el concierto y echamos un vistazo a cada pieza, una por una. Para empezar, comencemos por esta obertura de Fanny Mendelssohn. ¿Cómo es esta música? ¿Qué es lo más interesante y sorprendente para un público como somos nosotros, un público del siglo XXI que tal vez no ha tenido la oportunidad de escuchar antes esta obra y mucho menos en vivo? ¿Qué te parece que puede ser lo más interesante para nuestro público de esta obra de Fanny Mendelssohn? Alors, en fait, l'œuvre, elle commence très misterioso. Bueno, de hecho, la obra comienza con la indicación muy misterioso y si escuchamos bien, es que está comenzando sobre una nota dominante. La obra no comienza sobre la tónica de do mayor, sino que empieza directamente en sol. Une espèce De esta manera comenzamos el concierto con una especie de suspensión en el tiempo, suspensión temporal. Y durante toda la introducción de esta obra, que es bastante larga la introducción, estamos bastante suspendidos, preguntándonos a dónde vamos a llegar. Así que la música va buscando un poquito un pasaje para ver a dónde va. Y a continuación se encuentra en realidad sobre un allegro con un montón de empuje. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette ouverture? ¿Qué podría decir sobre esta obertura? Elle est intéressante parce que Es una obra interesante porque tiene muchísimos contrastes, niveau ya sea a nivel de los temas ou líricos o como decir, vertical verticales, et es aussi decir, de verticalidad, de armonía, o de horizontalidad, de línea melódica, o ya sea a nivel de cambios de tonalidad, que son bastante abruptos. Y de hecho, con la orquesta, pues hemos estado trabajando mucho precisamente eso. Queremos que al final seamos nosotros mismos, los músicos, los primeros sorprendidos cuando cambiamos de tonalidad, por ejemplo. Y aquí ella, Fanny Mendelssohn, utiliza sobre todo, creo yo, los metales y las cuerdas, pero sobre todo las trompetas y los timbales para conseguir ese efecto golpeante. Es como si te dieran una patada con un montón de energía. Hay también un montón de temas que se repiten, pero que en realidad están dispersos por el conjunto de la orquesta. Así que no son solo temas de los violines, sino que hay muchos temas que parten del viento madera y de las cuerdas, simplemente los acompañan. Todo esto evidentemente tiene un sabor clásico, no hay sorpresa en eso. Pero lo que sí puede resultar sorprendente es que al final de la obertura pide acelerar, de verdad, poco a poco, acelerar, acelerar, hasta que al final toda la orquesta de verdad es como si tuviera un fuego en su interior de cada músico, un fuego que sale con un tempo cada vez más y más intenso. Y eso puede resultar interesante porque empezamos la pieza con un muy misterioso, casi distante, y al final la verdad es que es como un caballo que parte al galope y que no se detiene.
Y en la última nota C'est vraiment les cordes qui son de verdad las cuerdas qui las donnent que dan el acorde final l'accord final et y ça puede ser c'est ça peut être interesante subrayar impressionnant. eso para ver Le esos premier mouvement, colores de las cuerdas y de commence los avec l'ordre de metales. lecture en fait. Claro, y eso nos da un cambio de color romántico desde la niebla misteriosa del comienzo al fuego desatado del final, ¿no? Un efecto, de hecho, muy, muy romántico. Con esto, de hecho, llegamos a la que es, como habéis descrito muy bien antes de que empezásemos a grabar esta entrevista, como la auténtica joya del concierto, el clímax de este programa, que es una obra del año 2019, el concierto Dance para cello y orquesta, Baila. Una música aún bastante desconocida de una compositora que también es bastante desconocida relativamente en España, Anna Klein, que es británica, vive afincada en Nueva York, en el mundo anglosajón ya está reconocida como uno de los autores más prometedores de su generación y una compositora muy interesante que tenemos en el mundo en la actualidad, muy activa y que en España pues no hemos tenido tantas ocasiones de escucharla y de conocerla todavía. Y con esta obra de 2019 nos presenta una muy buena muestra de lo que es su música. Es una compositora de la que leí en un artículo de hace unos años del New York Times que tiene una manera de componer un poco como si fueran artes plásticas, casi como si fuera una pintora. Hablaba de que una vez, bueno, una persona cercana se acercó a su estudio a verla trabajar y en lugar de encontrarse una partitura en el papel, se encontró como la escena de un crimen, un collage de papeles, toda la partitura colocada en las paredes de una habitación, de manera que ella podía recomponer los temas, jugar en 3 dimensiones cuando estaba componiendo pues una obra anterior a esta danza que nos traéis en este concierto tan especial. Pero bueno, no sé si podemos hablar un poco de Anna Klein. Empecemos de nuevo por ti, por Chloé, la directora. Cuéntanos, ¿qué puedes decirnos de esta compositora tan interesante y de esta obra que es la joya de la corona del concierto, sin duda alguna, como dices bien? Ouais. Alors, Anna Klein, elle est quand même assez connue, en tout cas en Angleterre et Bueno, en aux États-Unis. cualquier caso, Anna Klein sí que es bastante conocida en Sa Inglaterra, musique como dices, y en Estados est Unidos. jouée Su música está siendo cada vez más interpretada en todas partes, aunque en efecto en mais España es verdad que todavía no se la ce conoce tanto. concierto, ça consiste en 5 Este mouvements concierto se et ces desarrolla 5 en 5 movimientos y mouvements esos 5 movimientos están basados en esos 5 versos de un poema de Rumi. ouais. Et ces 5 mouvements reprennent 5 paragraphes enfin plutôt 5 Sí, ouais, toman esos comment 5 versos dire del ça? poema Des de Rumi. strophes du poème de Rumi. Y habla, para empezar, de este primer verso, ¿no? Dice en inglés, Dance when you're broken open. Baila cuando hayas reventado con la herida abierta. Mais ça dit dance when you're broken open. Donc ça c'est le premier mouvement. Et le premier ¿Vale? mouvement, en Baila fait, cuando il hayas est reventado con la très herida très abierta. Este es atmosphérique. el primer C'est que des movimiento, jeux de que es couleurs muy avec atmosférico, les está muy cordes, cargado de color, le vibraphone. sobre todo de la Le mano de las vibraphone, c'est cuerdas y une del couleur très très vibráfono. très Y el spéciale. vibráfono tiene un C'est à color mon avis muy, muy, muy un especial. Es algo des magnífico. A continuación, el segundo movimiento se llama When you stone, pardon, the bandage off. Baila cuando te Et le hayas deuxième mouvement arrancado est las très vendas. rythmique. Y es un segundo Il est très movimiento très muy rythmique. rítmico. Après, je vais laisser Nadège Luego voy a expliquer dejar que surtout. nos lo explique mejor Nadezhko, nos va a decir un montón de cosas, pero bueno, tiene enormes Mais contrastes. il y a aussi cette ambivalence Pero entre tiene le también très esta rythmique ambivalencia entre lo et muy rítmico vertical. y lo muy vertical, lo muy Parce qu'en fait, armónico. elle dit, c'est un De hecho, ella misma, la pensamiento compositora, lo dice, es un pensamiento que se retira de violent, en golpe. fait, c'est très à vif. Así que es algo muy, Mais muy crudo, aussi, muy il y a des thèmes intenso. qui sont beaucoup Pero plus también hay légers. varios temas que Et son le troisième mucho mouvement, más asombrosos. c'est un peu plus El tercer movimiento es un poco como el primero. in the middle of fighting.
se llama Baila en mitad de la batalla, pero ahí utiliza algo mucho más etéreo, un poco, ¿cómo decir? Un poco sonámbulo, un poco como en sueños, un poco, sí, soñador, ¿no? Como en el primer movimiento. Y bueno, se puede decir que el primer y el tercer movimiento se hacen eco el uno al otro, mientras que el cuarto y el quinto son muy activos. Hay tubas y hay mucha participación de los metales. Baila en tu sangre, es el cuarto movimiento, y el quinto, baila cuando eres perfectamente libre. Y es cierto que en el cuarto movimiento también hay equivalencias rítmicas, hay bastantes cambios de tempo, mientras el quinto movimiento también es bastante rítmico, pero sobre todo es bastante agresivo, la verdad, y en él intentamos encontrar colores sonoros muy crudos, en los metales, por ejemplo. Anna Klein utiliza también la llamada máquina de viento. Es bastante sorprendente escuchar esta especie de maquinaria, este instrumento, que es un instrumento barroco de origen, que se llama la máquina de viento y que da un efecto casi mecánico, de hecho. Ça donne un effet presque mécanique, en fait, c'est ça. Un effet très mécanique. Mais je peux maintenant te passer Nadège pour qu'elle puisse. Vamos a hablar ahora, te paso con Nadège para que pueda contarte un poco más sobre este concierto. Ok. Vale. Vale, si quieres hablamos en español entonces. Vale, perfecto. Entonces, gracias. Cuéntanos entonces qué se va a encontrar la gente, qué nos puedes decir de esta obra y cómo funciona todo esto que nos estaba empezando a presentar Chloe. Bueno, son 5 movimientos bastante diferentes cada uno. Son como diferentes reacciones al sufrimiento, realmente. O a situaciones de vida complicadas. Rumi era un místico, ¿no? Entonces, bueno, se guía, en su respuesta al sufrimiento, se guía por su religión y por su misticismo. Y bueno, siempre es muy difícil explicar bien lo que un místico puede estar intentando decir, ¿no? Porque sí, es complejo, pero igualmente me parece que cada movimiento propone una solución o una faceta, una cara del sufrimiento y de la manera de responder. Por ejemplo, el primero es Dance when you are broken open. Baila siempre, ¿no? Primero lo de bailar no es en plan, no es alégrate en cualquier momento, no es esto que quiere decir, no es superar el sufrimiento negándolo y haciendo otra cosa, ¿no? Divirtiéndose. No es esto lo que está diciendo, sino que dance él lo ve como una manera de vivir la vida siendo siempre uno mismo. O sea, dance es primero siendo auténticamente uno mismo, no cambiar por la situación difícil, sino que recordarse de quién es uno, en su propio carácter. Uh-huh. Y tomarse las cosas con un poquito de distancia, como para poder surfearlas un poquito, y a pesar de las dificultades. En el primer movimiento, entonces, baila cuando estás broken open, cuando estás abierto, sí, cuando estás abierto vivo, no sé cómo decir, como broken open es abrir una pieza de carne casi, ¿no?
Claro, sí. Entonces, cuando estás así sufriendo, baila igualmente. Y en realidad es un movimiento súper tranquilo, súper etérico, súper dulce, realmente. Sí. Que así que invita a tener compasión por lo que uno vive, sentir un poco de ternura por uno mismo, de compasión, básicamente, de no ser muy difícil, no exigir tanto de uno, sino que ser uno mismo lo que puede hacer en la situación. Comprendo. Después tienes Dance When You Have Torn the Bandage Off. Baila cuando quitaste Las vendas. ¿Cómo se llama esto? Sí, Las la tirita, no sé cómo se llama. Las vendas, Las sí. vendas, sí, los vendajes. Exacto, los vendajes. También en este momento baila, ¿no? Y ahí ya es más la reacción del cello, de la música, es más agresiva, pero tiene también muchos aspectos bueno, a través de toda la obra, sobre todo en este segundo movimiento y en el último, se escuchan también notas un poco árabes para mí en la música, claro, porque Rumi viene del Oriente Medio y se puede escuchar un poco de esto también. Este dance, When You Have Turned the Bandage Off, sí, es más energético y de vez en cuando o sea, es hacia el frente con energía y de vez en cuando muy emocional, con unos temas muy guapos, muy saltados, que están como por encima de todo, ¿no? A veces yo me pongo con la voz del cello encima de toda la orquesta que está todavía abajo, moviéndose en todas direcciones, pero arriba del todo aparece como el sol encima de las nubes, ¿no? Que canta de repente. Y aparecen estos pasajes muy guapos. Después, el tercer movimiento, ¿cómo? Qué bonito, sí, sigue, por favor. Sí. Tercer movimiento, Dance in the Middle of Fighting. Eso es muy gracioso porque la imagen que yo tengo en la cabeza me da un poco de pena decirla, pero tengo el último episodio de Game of Thrones, Sí. de Juego de Tronos. No sé si lo viste. Sí, Es que es una cosa donde todo va peor a peor y es tan negro todo que nadie ve ningún final feliz o razonable. Vamos a decir que está todo súper negro y mueren todos de manera atroz y bueno, es horrible. Y de repente, no sé si lo viste o te recuerdas, de repente para el sonido, o sea, ya no escuchamos todos los gritos, las llamas, los metales chocando, se para todo y empieza una canción totalmente en paz, ¿sabes? Como por encima de todo. Y es como que este momento a mí me gustó mucho como cinema, realmente me gustó porque me di cuenta en este momento que la música es más fuerte que la imagen. Porque antes de esto todos estábamos súper estresados pensando todo se va a nada. Sí. Y después empieza la música en paz y más serena y a pesar de todo lo que estás viendo, te sientes mucho más tranquilo. Y es esto básicamente, Dance in the Middle of Fighting. Fighting y realmente es pelear, ¿no? En la pelea y todo se mueve, nada tiene pinta de que va a ir a mejor. Pero por encima de esto está uno bailando de manera, es decir, bailando, encontrando un equilibrio que le permite quedarse sereno, ¿no? Y eso es el tercer movimiento.
Wow. Sí. Después viene Dance in Your Blood, baila en tu propia sangre, ¿no? O sea, este poema es provocador, ¿no? Realmente. No, porque baila en tu propia sangre, vamos, esto no es una invitación seria. Sí. Es un poema provocador, como muchas veces los místicos, una manera de provocar un cambio en las personas es provocar, ¿no? Entonces, baila en su propia sangre. Este movimiento empieza de manera muy tranquila, un poco como el de antes, con un cantus firmus y una que van repitiendo todos y un tipo de fuga o de canon, más bien de canon, muy guapo con la orquesta. Yo tengo un tema y ellos lo retoman y se va evolviendo cada vez más fuerte y se convierte en algo bastante agresivo. Realmente se vuelve muy agresivo todo, con colores de vientos súper ácidos, súper como un acero. De verdad que suena a acero. Eso. Y yo también, yo tengo mucho ponticello en el cello, entonces suena muy ácido, todo brillante. El wind machine, sí. La máquina de viento, estas cosas son sonidos muy especiales. Y después de todo esto acaba también, graciosamente, con una nana. Es una nana para dos cellos, para mí y para la primera chelista, la solista de la orquesta. Tocamos una nana, dos cellos juntos, con toda la orquesta acompañándonos de manera humilde atrás. Y acaba muy como un sueño, realmente acaba. De manera muy tranquila. Y después viene la última línea, que es muy provocadora también, porque dice, baila cuando eres perfectamente libre, cuando estás perfectamente libre. Y en un punto de vista espiritual, pues uno sabe que en realidad nunca es 100% libre. O sea, es un poco una utopía, realmente. Es algo que se puede buscar, que se puede acercar, que todo esto, pero realmente eso es como decir, no esperes a estar totalmente libre para bailar, porque si no, nunca bailas, básicamente, ¿sabes? Esta es la idea atrás de, creo, esta última frase. Entonces, pero es provocador, dice, bueno, igual si estás perfectamente libre, si no tienes sufrimiento ninguno, no sé qué, también baila. Entonces, en este momento, pues el movimiento es muy explosivo también, podemos decir el último movimiento, es el último que hicimos hoy en el ensayo. Hay muchas cosas de Stravinsky. Ella lo dice también, la compositora, hay mucha influencia de Stravinsky, del sacre de printemps, el sacre du printemps, sacre de la primavera, cosas un poco triviales, un poco muy profundas, ancladas en el ser humano, pero profundamente. Y para mí hay un pasaje que me recuerda muchísimo en l'histoire du soldat, la historia del soldado de Stravinsky, en la cual básicamente se trata de un hombre que vende su alma al diablo. Y de esta manera también baila. En este momento va a ser un solo muy loco del primer violinista, del concertino de la orquesta, conmigo. Yo le acompaño y el concertino va a tocar de manera muy loca, igual que en l'histoire du soldat, un tema así, bailando. Y a mí me encanta este momento. Y acaba de manera otra vez muy guapa, muy tranquila, muy serena,
culmina en un tema que se repite, que va cada vez más alto y al final creo que la última frase es muy humilde. Ya el cello solista ya desapareció, solo queda la orquesta con esa frase y acaba de manera muy serena. De manera muy serena, comprendo. Y en todo este viaje musical, que promete ser intensísimo, imagino que ahí el protagonismo del cello debe de tener por lo que dices, por lo que intuyo, es como si fuera una personificación subjetiva del alma, de alguna manera, ¿no? De la persona a la que están dirigidas estas palabras, ¿verdad? Del público, del lector. Efectivamente, sí. Efectivamente, sí, sí. Así como lo escribes. Uh-huh. Ajá. A ti como chelista, esta música ¿qué te parece como desafío y como fuerza expresiva que tienes que canalizar? ¿Qué es lo que más te gusta como intérprete de poderte enfrentar a esta obra? Pues mira, muy buena pregunta. Bueno, me gusta el desafío de entender el poema, aunque el poema no es de Anna Klein, ¿no? Pero sí, de tener mi propia interpretación del poema. Me gusta mucho las texturas de la orquesta. En verdad, hay sonidos, como decía Chloe antes, que son instrumentos raros que no se usan mucho, que a mí me encantan. Simplemente me encantan las texturas que está creando esta compositora. Sí. Y que van también conmigo. También muchas veces me dobla con algo. Por ejemplo, en el primer movimiento a veces me dobla con la flauta, pero también antes mi tema es quién es el xilófono, en la marimba. Entonces yo toco y el marimba a la vez y crea un sonido nuevo que yo no conocía, ¿sabes? A veces yo toco y el piccolo a la vez, o la flauta a la vez, o otros instrumentos y cambia, sí, como el contrabasún, el contra fagot, no sé, bueno. Sí, el fagot. Sí. Sí. Entonces son nuevos sonidos realmente que yo descubro y que me encantan en este concierto. Sí. Nadège, elle disait qu'elle était influencée par Stravinsky, mais aussi... Nadège decía que Anna Klein está influida por Stravinsky, pero también lo está por Arvo Pärt, que tiene también unas sonoridades muy específicas, muy personales. Y creo que el primer y el tercer movimiento de Dance, sobre todo, hacen eco a unas cuantas cosas de Arvo Pärt. Hay una cualidad repetitiva, meditativa en esta música, le digo yo a Chloe, y Chloe me dice... Sí, eso es meditativa, exactamente. Aquí, de hecho, me gustaría retomar la pregunta sobre la escritura de Anna Klein. Como os decía antes, ¿no? Leí en un reportaje de hace tiempo que su manera de componer a veces es muy plástica, que hace como un collage musical, que coloca incluso en ocasiones las partituras por las paredes como si fuera la escena de un crimen para poderlas visualizar y trabajar con ellas en un entorno físico en 3 dimensiones. Y no sé cómo se traduce eso en la música, si tiene importancia, pero de todas maneras, en cualquier caso, ¿cómo es su escritura musical, su manera de hilvanar todos esos elementos y de ponerlos en movimiento en una pieza como esta, Chloe? Es interesante lo del collage, no había leído nada sobre eso, pero es interesante. Bueno, sobre todo, como decía Nadège, todo lo que es la textura musical, las nuevas texturas, ella juega mucho, por ejemplo, con el xilófono con arco, de manera que pasa el arco sobre las placas del xilófono y eso le da muchísima resonancia. Eso va a jugar con lo que hace Nadège, crea armónicos que van por encima de la línea del violonchelo y además crea colores complementarios, que son únicos, son colores que, bueno, no hay muchas obras donde encontremos efectos así. Y el contrafagot también hace aquí, está haciendo las mismas notas a la par que Nadège, y con eso consigue añadir un color, una textura que no es libre, sino que está rushed en inglés, es decir, está apurada, está forzada. Y está llena de increscendos, de diminuendos, en los viento madera. Y ahí le pido a la orquesta que de verdad que empuje todo lo que pueda el color del sonido en un diminuendo que ocurre de manera muy rápida. Y todo ese lenguaje
es verdaderamente lo que es el idioma musical de Anna Klein. Cuando uno escucha esto, no puede pensar que se trate de otro compositor, si uno conoce bien sus obras. Ocurre lo mismo que cuando se reconoce una obra de Arvo Pärt. En cuanto uno empieza a escuchar una obra de Arvo Pärt, sabemos que esos son sus colores, los suyos. Es lo mismo que pasa con Beethoven. Escuchamos a Beethoven y sabemos que, es Beethoven, no puede ser Mozart ni Mendelssohn. Y esa es un poco la especificidad de Anna Klein, su personalidad, su manera de mezclar timbres y sonoridades de manera tan especial. Qué interesante. En este sentido, ¿qué es lo que más suele chocar al público que no conoce todavía la obra de esta autora contemporánea, de Anna Klein? Solemos hablar en nuestro programa de los encuentros filarmónicos de la necesidad de que el público aparque, deje de lado los prejuicios y se deje sorprender sencillamente por la música de nuestro tiempo, por las obras que aún no conoce y bueno, a ver qué nos dice esta obra desconocida. ¿Qué impresión piensas como directora que, que causa esta pieza al público de Ferrol, al público gallego que escucha esta obra? Yo creo que casi todos, si no todos, la estaremos escuchando por primera vez, al público del siglo XXI, después de todo. ¿Cuál es la impresión que crees que deja esta obra? Ils vont aimer, je pense. Je pense vraiment qu'ils vont aimer. Les va a Parce que c'est encantar, très creo yo. Me impressionnant, parece que les va a c'est encantar. impressionnant. Es Les una música muy profondeurs de impresionante. douceur et de Y a veces es impresionante por su dulzura y por su transparencia, pero a menudo es sorprendente sobre todo por el sentido que tiene. En cualquier caso, creo que la gente se va a quedar impresionada. Après, ça peut être impressionné et Igual hay gente que, aunque luego después se quede impresionada, al final le gusta más la obra de Beethoven. Pero sea como sea, nadie va a decir esta obra no, que no la entiende o que no le parece gran cosa. Eso no lo va a decir nadie. tonal. Donc c'est pas Además es una obra que resulta muy tonal, en ningún momento es atonal, y hay constantemente tonalidad, o casi todo el tiempo. Así que al principio, de entrada se hace una obra muy fácil de escuchar. ça va pas s'ouvrir sur No va a alejarse mucho de lo que es una especie de Stravinsky un poco extraño. Es una obra muy, muy rítmica y en ningún momento tiene nada que recuerde a música contemporánea de la que suena rara. c'est pas expérimental. Non, pas du tout. Voilà. Bueno, de aquí pasamos a la Sinfonía Octava de Beethoven, que es una obra pequeña, como decíamos, para ser una sinfonía, pero que es una obra muy interesante, de uno de los grandes genios de la música. Y bueno, es una pieza muy ingeniosa, con dosis de humor y de ironía, muy, muy rítmica, con guiños incluso a ese aparato recién inventado que era el metrónomo en aquellos años 1810, en que Beethoven fue pionero, uno de los primeros que empezó a utilizar este invento, ¿no? Y que en el segundo movimiento de esta sinfonía se hace algún guiño a esta nueva creación, al metrónomo. Pero sobre todo, como obra que encaja en este programa tan especial que habéis preparado, ¿qué podemos decir de la octava sinfonía de Beethoven y qué es lo que aporta en el contexto de este programa? La symphonie, donc évidemment 4 mouvements. C'est la symphonie Bueno, es una sinfonía que tiene 4 movimientos, es una sinfonía de corte clásico, pero que además es corta, de hecho, comparada con las demás sinfonías de Beethoven, es la más corta de las que he compuesto, y lo que es interesante es que no tiene movimiento lento. Y es verdad que el segundo movimiento, que normalmente es el que debería ser el lento, avanza como un allegretto scherzando, es decir, allegretto bromeando. Y es verdad que intento mantener a la orquesta en ese carácter y no arrastrarlo mucho hacia lo lento, aunque es verdad que hay otras grabaciones en que sí que lo hacen así. Pero intento que sea épica, que los ensayos les he dicho a los músicos de la orquesta que intenten que siempre haya un poco más de champán en su manera de tocar. comme ce que je disais, est très classique de forme. El primer movimiento, como decía, es muy clásico en la forma, es un primer tema, después viene un segundo tema, Et la difficulté, y la dificultad para este movimiento es cómo mantener una trayectoria rítmica firme, segura. Es decir, que en general pues las orquestas se puede decir que tienen cierta tendencia a ralentizar y ralentizar este movimiento. Así que el desafío precisamente es mantener un flujo continuo de, en el movimiento, que el movimiento no se detenga nunca. Je pense que là,
Beethoven, il joue beaucoup aussi avec le rythme. Creo que aquí además Beethoven juega mucho con el ritmo. Sobre todo creo que lo hace en el segundo tema, en el que a cada poco parece que va a ralentizar un poquito y retoma el ritmo, y vuelve a ralentizar y lo vuelve a recomenzar. Y hay así todo el tiempo una especie de ambivalencia rítmica, y eso creo que es algo único de este movimiento, porque en los demás movimientos no hay nada de eso. Parce que dans tous les autres mouvements, il n'y a pas tout ça. Ujú. L'autre mouvement qui est intéressant, El otro movimiento que es interesante es el tercer movimiento, le trio, porque el qui est trío, ni que es la ni le sección chef, la intermedia de la ni orquesta, features, como on dit, met en lumière sí, este movimiento, ese trío pone de relieve que hay dos cuerpos musicales, un clarinete y un violonchelo solo. Y creo que es interesante el tener ese cello solo que acompaña algo que quelque chose de beaucoup plus intime. que surge con un carácter más bien íntimo dentro de lo rústico que es este movimiento, que es una especie de danza rústica, Avec la place des cordes, con la llamada de las cuerdas, las trompetas, que da lugar a un sonido rudo, crudo, y que cuadra muy bien con el lado mucho más íntimo, por decirlo así, del trío. beaucoup plus intime, c'est ça, du trio. Et puis en fait, le quatrième mouvement, on est comme si... Y después, de hecho, en el cuarto movimiento, vamos ya como si fuéramos por una autopista. Empezamos en un tempo y a partir de ahí ya nada se ralentiza. Y muchas veces pasa con Beethoven que si la música no se ralentiza, la música se vuelve casi opresiva, obsesiva, hasta que es una música obsesiva, hasta que, bueno, con señales muy concretas, de pronto todo se para. Y eso es interesante porque, como decía, es como ir por una autopista y que de pronto parece que todo se detenga. Y sin embargo, por debajo es como si hubiera en todo momento un flujo continuo del tempo. Así que de hecho me parece que la sinfonía es corta, pero que exprime todo lo que tiene dentro al máximo, mientras que todas las demás sinfonías de Beethoven suelen ser bastante más largas, de al menos 40 minutos. Pues esta es una obra con la que es muy interesante hacerle el eco a esa obertura de Fanny Mendelssohn, con la que abrimos el concierto, que también dura unos 10 minutos. Así que creo que es un programa muy complementario. Me gusta mucho este programa, nos dice Chloe van der Sottested. Os damos las gracias, Chloe van der Sottested, Nadège Rocha, por habernos acompañado. Ici vendredi. Merci vraiment, c'était un énorme. Merci beaucoup. Gracias. Muchas gracias, dice Chloe. Très bientôt. Hasta la próxima ocasión. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Hasta luego. Hasta luego, au revoir. Ouais. Ciao. Y esta es la despedida tan amistosa y cariñosa que nos dieron las dos. Y bueno, queridos amigos, no nos entretenemos mucho más. Esta es la larga e interesantísima entrevista que nos han dado nuestras invitadas de este primer concierto de 2025 y ya sabéis que, bueno, espero que tengáis las entradas ya reservadas porque el siguiente concierto es enseguida, es ya este jueves 6 de febrero, cuando tenemos en el Auditorio de Ferrol a la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida esta vez por la directora hongkonesa Elin Chan, o Chen Elin en chino. Es una directora muy interesante con la que también hablaremos en el próximo programa y que, bueno, trae un concierto de música rusa monumental, absolutamente. Por un lado, el concierto para piano número 4, para piano y orquesta número 4 de Sergei Rachmaninoff, nada menos que uno de los grandes monumentos para la música pianística con orquesta de todo el repertorio de la música, de la mano del pianista Lucas Sternaz y, como digo, con Elin Chan a la dirección de la Orquesta Sinfónica de Galicia, que en la segunda parte del programa nos trae nada menos que la sexta sinfonía de Tchaikovsky, La Patética. Ya sabéis que podéis conseguir las entradas en el Teatro Jofre y a través de internet en ataquilla.com, y para los socios ya sabéis que, bueno, os invitamos siempre a que echéis un vistazo a nuestra página web,
que es bellísima y está en crecimiento. Estamos tratando de habilitar con Ataquilla que sea posible que los socios, con el descuento que tenemos, podamos comprar directamente las entradas por internet directamente desde la página web de nuestra Sociedad Filarmónica, que ya sabéis que podéis encontrarla en filarmónicaferrolana, todo junto, .gal de Galicia, es decir, filarmónicaferrolana.gal. Os animo, como siempre, a quienes no seáis todavía socios, a que forméis parte de esta familia musical, a los cientos de socios que en toda Ferrolterra pues formamos parte de la comunidad de la Sociedad Filarmónica Ferrolana. Ya sabéis que es una inversión en cultura de lo más rentable y maravillosa que se puede hacer en nuestra tierra, sin duda alguna. La cuota de socios es de 20 euros trimestrales y los socios tenemos las entradas a 5 euros nada más por concierto. Es una rebaja muy significativa, ¿no? En comparación con el público que entra de la calle, que tiene las entradas en torno a 16 euros por concierto. Y bueno, entre otras cosas, aparte de este descuento tan jugoso, lo que hacemos también es formar parte de esta comunidad, estamos informados más de cerca y sobre todo, alimentamos que esto sea posible. Seguimos ayudando a que año tras año, en colaboración con las orquestas gallegas y sumando todos los esfuerzos posibles, pues sigamos teniendo música tan maravillosa con una docena y pico de conciertos al año, a veces más cerca de la veintena de conciertos al año según la temporada, aquí en los escenarios de Ferrol, en el Teatro Jofre y en el auditorio, lo que es un auténtico lujo, un privilegio y una suerte enorme, ¿no? Que tengamos un acceso a una cultura y a un patrimonio artístico que es de todos tan importante y tan al alcance de la mano, ¿no? Así que os animo a todos a que os hagáis socios si no lo sois ya. Y bueno, sin mucho más, cogiendo ya carrerilla para el siguiente y próximo programa con esta entrevista que ya nos ha concedido la directora Lim Chan para hablarnos de Tchaikovsky, de este espectacularísimo concierto número 4 en sol menor de Sergei Rachmaninoff, que nos espera el 6 de febrero en el Auditorio de Ferrol. Me despido ya dejándoos con la parte que a mí me emocionó y me dejó más fascinado de este concierto para cello y orquesta Dance de Anna Klein, del que hemos estado hablando hoy. Es el tercer movimiento, el que dice Dance in the middle of the fighting. Baila a mitad de la batalla, en medio de la lucha. No tenemos la grabación de Chloe van der Sottested, Nadège Rocha y la Filarmonía de Galicia, pero acudo a una que es fácilmente asequible, ¿no? Por internet, que es la versión de la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Marin Alsop y con Inbal Segev al violonchelo. Nada más, os envío un abrazo muy fuerte y, como decía nuestro amigo Beethoven a menudo en sus cartas, todo lo bueno y hermoso, que la belleza os acompañe.